Buenas tardes, amigos. Aprovecho entonces este video para dar cuenta de muchísimos comentarios que recibí a propósito del último video, que yo lo titulaba con palabras de Nietzsche acerca o a propósito de la muerte de Dios. He recibido muchísimos comentarios que por cierto agradezco, porque eso habla de una generosa receptividad por parte de ustedes. En esos comentarios se me planteaban objeciones al punto de vista que yo daba, y también se me planteaba una posición personal en uno de esos comentarios. Quería referirme a eso. En principio, entre las objeciones se me decía, por supuesto que con razón, que las razones y los motivos de la muerte de Cristo, según el relato bíblico, no se reducían a lo que yo había denominado una tristeza mortífera. Había otras razones, por supuesto que las había una complicidad entre el poder político romano y el poder eclesial de la Iglesia de Jerusalén, indudablemente que lo había, pero como primer punto, aludiendo a la Escritura, en el relato de la agonía de Getsemaní, Cristo mismo hace suyas las palabras que mencionan a una tristeza de muerte que él sentía, una tristeza de muerte, una tristeza mortal, una tristeza que mata. El segundo dato, que también proviene de las Escrituras, se relaciona con un informe bastante conocido por los biblistas, desde el cual se sabe que en general las personas crucificadas podían agonizar en forma terminal durante un día y medio, 2, incluso hasta 5 o 6 días. El relato bíblico menciona que la crucifixión se lleva a cabo al mediodía y que Cristo muere en unas pocas horas, en 3 horas, a las 3 de la tarde. Esa brevísima duración de la agonía de Cristo tiene un significado especial, del mismo modo que los horarios, que el mediodía, que las 3 de la tarde, que dentro del contexto de un lenguaje sagrado va mucho más allá de la mera literalidad concreta de lo que significan esos términos o esas descripciones. Por lo tanto, evidentemente, yo quería subrayar la no omnipotencia de Dios, develada como algo inédito en la pasión de Cristo, según el relato. La no omnipotencia significa la incompletitud que Dios siente sin nosotros, y que cuando es exacerbada por nuestro rechazo, a Él le significa un sufrimiento de muerte, una tristeza de muerte. Más allá de los credos religiosos, porque esto es un espacio filosófico y literario, no es un espacio teológico, yo aprovecho este avatar que es el Cristo que muere sintiendo en su agonía de Getsemaní una tristeza de muerte. Aprovecho este avatar para pensar en que el Dios omnipotente que se nos ha predicado tradicionalmente es un Dios que nos reasegura frente a la incertidumbre, que nos cuesta mucho soportar, pero que nos desvitaliza muchísimo, porque nuestra vida de ese modo se reduciría a dar en el blanco, a acertar con ese plan divino y absoluto predeterminado a priori de cualquier otra condición. Por lo tanto, nosotros solamente hemos venido a la vida para encajar. No tenemos nada que aportar de nuevo con nuestra presencia. Bueno, yo me resisto a pensar eso y ofrezco desde el anecdotario mismo de la biografía oficial que narran las Escrituras, que hay llamativamente una tristeza que Cristo menciona y que habla tal vez de que el Dios omnipotente es una desfiguración de Dios, que parece anestesiarnos contra las inseguridades, a tal punto que podemos decir, como he escuchado tantas veces, que un avión se cae con familias enteras y que Dios lo ha permitido, solo Dios sabe por qué. Y uno puede
sentirse totalmente cómodo con ese enunciado terrible, sin hacerse más preguntas. Creo que en cambio, aquello que nos llamamos Dios o absoluto o felicidad o trascendencia, si lo concebimos de modo tal de que nuestra presencia empieza a ser tan protagónica y condicionante como aquello en lo cual pensamos que estamos siendo abrazados, aquello puede ser Dios mismo, la trascendencia, la felicidad, el bien. Si empezamos a establecer realmente una relación par de alianza recíproca, bueno, entonces nuestra vida me parece que se ahonda y nuestro protagonismo adquiere otra vitalidad superior. Y el comentario personal al cual me quería referir especialmente tenía que ver con que, bueno, una persona comentaba que amaba a otra persona pero que no era correspondida, que eso le provocaba mucha tristeza, mucha decepción, pero que frente a su propia conciencia decidió ser leal a su sentimiento, tal vez concluyendo que su vida estaba asignada por una tristeza irremediable, por la no correspondencia. Bueno, quiero aclarar, y esto no es un consultorio sentimental, que en la especificidad del amor vincular, el amor de pareja, se espera que el vínculo, que ese nosotros que alberga al yo y al tú, sea eso inédito que surge, que nos abraza, que nos desborda, pero esa atmósfera desbordante tiene que ser a su vez un nicho vital donde tanto el yo y el tú crezcan y se autoafirmen en su verdad, en su dimensión personal, en su ser. Un vínculo amoroso de verdad procura que cada uno de los que está emparejado en ese vínculo prospere en su autoconocimiento y en su realización, en su auténtico ser, en lo que es de verdad. Por supuesto que acompañar a alguien y dejarse acompañar en un vínculo amoroso es un acto libre que no puede ser evaluado aritméticamente en términos de costos y beneficios. Esa no es la manera. Cada uno sabe si está viviendo algo verdadero, si está viviendo algo en donde se autoafirma lo más potente y lo más verdadero y genuino de su propio ser, o si se está mintiendo. Eso lo sabe uno. Pero no se puede medir en términos de costos y beneficios. Se tiene que medir en términos de verdad y bien, que a veces no coinciden con los beneficios que se pueden contabilizar a simple vista. Pero digo y aclaro, el vínculo es verdadero cuando en el nosotros mi propio ser singular se autoafirma, se profundiza y crece. Sin embargo, uno que anhelaría vivir esto, muchas veces no se anima a vivirlo, porque justamente a veces uno prefiere sufrir cómodamente que aventurarse a nuevas experiencias que no importa lo que duren, que pueden ser riesgosas, pero que a lo mejor sí son las experiencias que hay que vivir, porque son las que van a traer un verdadero crecimiento personal. No importa lo que duren. Y por otro lado, si siempre el paradigma del yo y el tú en un para siempre, eterno, indestructible, puede llegar a ser un ideal, creo que cuando lo tomamos dogmáticamente es destructivo, no es constructivo. Yo diría que también nosotros tenemos primero que autoconocernos para saber a qué estamos dispuestos, de qué somos capaces, qué podemos dar, no solamente qué podemos exigir. Y me parece que en ese camino más auténtico uno va a poder vivir las experiencias que sí tiene que vivir. Ya, repito, no importa qué duración tengan, pero son las experiencias a las cuales sí estoy capacitado para vivirlas honestamente, respetuosamente, dejándome querer y queriendo, de modo tal de caminar creciendo. Y quizás esas son las experiencias que nos dan más temor. Bueno, no quiero agregar más cosas sobre esto, simplemente decir que los paradigmas a veces son maravillosos, pero también se tienen que adecuar a lo que nosotros somos capaces, tal como somos en ese momento de la vida.
Y a veces el camino heroico es animarse a vivir esas cosas que parecen muy lejanas, que parecen peligrosas, que parecen irrisorias y que sin embargo a lo mejor son las que concentran la verdadera posibilidad de crecer honestamente y de crecer dichosamente junto a otro en lo que de verdad tenga esa experiencia para poder desarrollarse en el tiempo, no importa cuánto sea. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por las respuestas, eso habla de la inmensa generosidad de ustedes. Me alegra muchísimo volverme a encontrar con ustedes y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias y una espléndida tarde.